Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta conferencia de José Antonio Santamaría. Estamos en el ciclo de historia de Alhaurín y la verdad que son ya 22 ediciones las que se vienen celebrando, un ciclo muy consolidado y donde hay un material muy interesante a lo largo de todos estos años. Y quiero agradecer, porque es un habitual en este ciclo de historia, el trabajo que viene realizando José Antonio Santamaría, desde los yacimientos, las excavaciones arqueológicas que viene realizando aquí en Alhaurín de la Torre desde hace ya muchos años. Y esta, si no recuerdo mal, se hizo en el 2019, 2020 y 2021. Efectivamente. Son trabajos muy interesantes en el piedemonte de la Sierra de Cártama, en el cortijo cerca del cortijo del Almendral, y yo creo que es un trabajo magnífico, que al final no solamente se trata de hacer la excavación, de trabajar en el terreno, sino después darlo a conocer, lo interesante, lo bonito, y aquí está el trabajo de José Antonio. Y la verdad que quiero agradecer, porque veo gente que no se pierde nunca las conferencias del ciclo de historia, desde las primeras ediciones, y quiero agradecer, que me da mucha alegría que esté hoy aquí nuestro querido amigo José Vaquero Luque, al que saludo con cariño, porque es uno de los pioneros también en los estudios sobre Alhaurín de la Torre, y de verdad que te agradezco que haya hecho el esfuerzo de estar hoy aquí. Y agradecer también a José Suárez Padilla, muy humilde, siempre no da ruido ninguno, pero estamos hablando de la persona que está llevando las excavaciones en Cerro del Villar, un auténtico especialista en la Málaga fenicia, y de verdad que te agradezco que esté hoy aquí. Tenemos una conferencia pendiente y yo creo que la haremos. Ha habido ya un par de, como yo digo, de contratiempos siempre que ha coincidido alguna cosa, pero bueno, tenemos pendiente esa conferencia. Y nada, agradecer a los compañeros de la corporación, del equipo de gobierno que estén aquí hoy también, a Rodrigo, a Pilar y a Sergio, y por supuesto a todos vosotros, como dije anteriormente. Y nada, yo no voy a descubrir nada de lo que vamos a ver ahora. Le dejamos la palabra a José Antonio y le agradezco de verdad, porque José Antonio es otra persona que, como yo digo, que no hace ruido nunca. Digo lo del ruido en el buen sentido de la palabra, pero es una persona, un trabajador increíble, muy buen profesional, ama la arqueología y el mundo que le rodea como nadie, y tengo que agradecer el trabajo que viene haciendo aquí en Alhaurín de la Torre desde hace muchos años. Aparte de buen amigo, como digo, es un profesional de primerísimo nivel, y hace poco pues pudo participar también, junto con Pepe Suárez, también unas jornadas que se han celebrado a nivel de la Diputación de Málaga, un congreso unas jornadas de arqueología muy interesante, con una puesta en común de la situación de la arqueología en la provincia de Málaga, que tuvo una primera jornada en Antequera y 2 jornadas después en Málaga capital, donde han participado pues prácticamente todos los arqueólogos que están trabajando actualmente en la provincia, en los pueblos de la provincia de Málaga, y han presentado sus trabajos, que se está haciendo en los municipios de la provincia de Málaga actualmente. Han sido 3 días muy intensos, pero muy interesantes, y bueno, esperemos que podamos ver las actas, las podamos ver pronto, una publicación con todo lo que se ha presentado en esta jornada. Recordar que el ciclo de historia, he dicho antes, 22 años ya que lo venimos celebrando. La primera de la jornada no se pudo celebrar, por desgracia. Era una conferencia muy interesante que lo hacía un personaje, la tenía que hacer un personaje que conoce la historia de España como poco, personaje controvertido, pero que conoce, como digo, la historia de los últimos 50 años de España, porque ha sido protagonista directo, que era Ramón Tamames, la persona que tenía que estar aquí, y que nos iba a hablar de un personaje que tuvo un protagonismo también muy interesante en Alhaurín de la Torre, como fue el cura Luis Ramírez Beneite. Un personaje que se dice el cura de Torre Alquería, pero un personaje muy desconocido para el público, los vecinos de Alhaurín de la Torre, pero que tiene una historia detrás fascinante.
Esperemos que lo podamos hacer, porque la agenda también de él no es sencilla, y esperamos poder hacerla lo más pronto posible. Y os invito también, aquí mismo, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, tenemos una nueva conferencia del ciclo del profesor Carlos San Millán, que nos va a presentar pues, unos nuevos descubrimientos con una publicación que se va a presentar sobre 3 episodios muy interesantes también de la historia contemporánea del pueblo, un aparato fotográfico inédito que va a gustar muchísimo. E invitarles, ya que he comentado lo del profesor Carlos San Millán, invitarles también a este viernes a partir de las 7 de la tarde en la sala, lo que es el Zoom de la Casa de la Juventud, el Salón de la Casa de la Juventud, va a tener lugar el nombramiento, la entrega del título de cronista oficial de la Villa de Alaurín de la Torre al profesor Carlos San Millán. Es un acto también muy emotivo, donde se va a hablar de todos los trabajos que ha realizado durante los últimos 20 años y la verdad que es una cosa que es bonita, porque por primera vez Alaurín de la Torre pues, va a tener un cronista oficial. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí y le paso la palabra a José Antonio. Estupendo. Bueno, pues ahora siéntate y disfruta. Apágame la luz, por favor. Nada, no hace falta. Venga. Bueno, así se ve mejor, ¿que sí? Bueno, hoy vamos a echar un ratito de charla sobre la Edad Media en Alaurín de la Torre, y en concreto el título lo dice prácticamente todo y daría para, bueno, varios de los epígrafes o varias de las partes del título darían, por ejemplo, el municipio de Lauro y Lulo daría para una conferencia única exclusivamente. Bueno, es el Valle de Santa María a finales de la Edad Media, 2 puntos, el yacimiento del Cortijo del Almendral, y luego aparte municipio de Lauro, municipio de Luro. Como decía, bueno, el título tiene 3 topónimos, tres topónimos muy interesantes. Uno sería Val de Santa María, otro sería Lauro, el municipio de Lauro, y otro sería el municipio de Luro. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Cortijo del Almendral? Bueno, pues a lo largo de ahora de lo que os voy a ir contando, os voy a ir desgranando un poco el significado y por qué utilizo esos 3 topónimos cuando hablamos del Cortijo del Almendral. En primer lugar, hay que decir que el Val de Santa María es el topónimo, era como antiguamente, durante la Edad Media cristiana y inicio de la Edad Moderna, se conocía la zona de la Alquería. Esto no es nuevo, sino que hace ya mucho tiempo que se encontró, que se investigó y que se publicó, y el principal, bueno, la primera vez que aparece citado es cuando López de Coca lo cita en 1977 y nos da una breve descripción muy interesante de lo que es. Bueno, este es el mapa que utiliza él para describirnos dónde está el Val de Santa María. Fijaros, tenemos el puntero, a ver. Aquí tenemos la Sierra de Cártama y aquí tenemos la Sierra de Mijas, y López de Coca nos habla de que el Valle de Santa María sería el espacio intermedio entre las 2 sierras. Bueno, hay muchísimas referencias topográficas o muchas referencias a este topónimo. Tampoco me quiero extender excesivamente en el tema del topónimo, solamente que sepáis que la Alquería, en la Edad Media, en el siglo XIV, en el siglo XV, se conocía como Valle de Santa María o Val de Santa María, ¿vale? Aquí tenemos una simple referencia, porque no quiero extenderme mucho más en el tema, en el que se cita el Val de Santa María refiriéndose a unos terrenos. En concreto, bueno, esto es un documento del Archivo Histórico Nacional, de la sección de la nobleza y del Fondo Fernández Núñez, que es de 1500, del 19 de octubre de 1500, en el que se habla de una serie de terrenos del Val de Santa María, que se refiere precisamente a esta zona de la Alquería. La Alquería, el Val de Santa María, tiene una serie de yacimientos musulmanes, bastantes yacimientos musulmanes, como podéis ver ahí. Este es un pequeño croquis de aproximadamente lo que serían los yacimientos donde tenemos documentados restos arqueológicos de la Edad Media, pero restos arqueológicos sobre todo musulmanes, es decir, almohades, nazaríes, que son los que predominan en nuestras tierras y en la zona de la Alquería. En cada uno de ellos, bueno, algunos tienen topónimos como Torre Bermeja, como la Alquería de Laulín, como la Alquería de la Torre, etcétera, etcétera. Pero por desgracia, por ejemplo, el Cortijo del Almendral no conocemos ningún topónimo asociado a ese yacimiento.
Es más, en los documentos del siglo XV que se hace referencia al cortijo almendral como terrenos, se habla simplemente de cortijo almendral o del olivar del almendral, varios topónimos, pero siempre el topónimo que predomina es cortijo del almendral. En la segunda parte del título, saltándonos lo que es el almendral, es municipio de Lauro, municipio romano de Lauro, municipio romano de Iluro. Hay que decir que tanto la Sierra de Mijas como la Sierra de Cártama ha sido utilizada desde la antigüedad como lugar donde se extraía material de construcción. Son famosas las canteras y los talleres de trabajo, de sillares, de columnas, de pedestales, de estatuas, etcétera, etcétera. Si nos damos un paseo por nuestra sierra y buscamos con un poco de cuidado, con un poco de atención, podemos encontrarnos cosas como estas. Fijaros, ahí tenemos un frente de cantera abandonado, en el que nos encontramos pues 2 fustes de columnas que se han quedado abandonadas, que no han sido retiradas de la cantera, y fijaros, también tenemos 2 sillares más. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues tenemos también lo que podría ser un miliario de época romana, la foto de arriba, y en el ángulo de abajo tenemos lo que era la cantera del Zorro. La cantera del Zorro era una cantera de arenisca, de piedra arenisca, y se utilizaba, como podéis ver, incluso se ven algunos escalones, que son las evidencias, aquí lo veis, que son las evidencias de haber sacado sillares, de haber ido cortando sillares. La mayoría del pueblo, las casas del siglo XVIII, siglo XIX del pueblo, están hechos precisamente con estos sillares. Cuando se echa una casa vieja de aquí de Alhaurín abajo, suele aparecer este tipo de piedra. La piedra de Alhaurín no siempre se ha utilizado para material de construcción, sino que también se ha utilizado para otros menesteres más lujosos o más suntuosos. Tenemos una copia, aquí tenemos un fragmento extractado de un documento de 1794 en el que un cantero que tiene una explotación o una cantera en Alhaurín de la Torre, un tal Antonio Gómez, hace un contrato con Juan Bautista Galeote. Este Juan Bautista Galeote, ¿quién es? Este es el señor que se está dedicando a decorar el Palacio Real de del rey Carlos III, ¿vale? Y entonces hace un contrato en el que, bueno, ahí se ve más o menos que dice, pues que en la sierra de Mijas, en la parte que da al lugar de Alhaurín de la Torre, pues bueno, designa ese lugar para que se extraiga un bloque de piedra de mármol blanco para hacer una estatua de Carlos III. Esta estatua que se ve aquí, esta que tenéis aquí, no se ha hecho, que yo sepa a día de hoy, no se ha hecho ningún estudio petrológico, pero en principio esta estatua está hecha con piedra de Alhaurín de la Torre. ¿Vale? Esta estatua que tenemos aquí, de Carlos III. Esto se encuentra en la escalera del Palacio Real. O sea, no solamente se utilizaba la piedra de Alhaurín de la Torre como material barato de construcción, sino que incluso tenía cierta fama, algunas partes de algunas canteras tenían cierta fama, y parece ser, pues bueno, pues como muestra un ejemplo o un botón. Como decía, la Sierra de Mijas y la Sierra de Cártama ha sido ocupada y ha sido utilizada como material de construcción prácticamente desde la prehistoria. Aquí tenemos algunos elementos de restos utilizados en yacimientos de época romana. Tenemos el famoso pedestal, el famoso capitel que tenemos por aquí arriba, que es el que existía en la estación de la Alquería, que por desgracia se perdió. Y aquí tenemos algunos restos de lo que serían restos de solería y de decoración de paneles de mármol de paredes de casas romanas, ¿vale? El mármol este rojo que se ve o rosáceo con piedrecitas blancas es muy característico precisamente de lo que es la Sierra de Cártama o la Sierra del Almendral, y es el conocido como mármol de almendrilla, que popularmente lo conocen en los ambientes canteros como mármol de almendrilla. Fijaros, este mármol se ha reutilizado, se ha utilizado hasta la saciedad, hasta el punto que, fijaros, esta es la basílica paleocristiana de Cártama y está decorada con este tipo de mármol, que es de la Sierra de Cártama, ¿vale? Más piedras, porque tampoco me voy a extender mucho más, porque ya estaréis pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de las piedras con el cortijo de la almendra? ¿Qué tiene que ver todo esto de las piedras con el término lauro, con el término iluro? Bueno, ya esto es lo último. Aquí tenemos unas piedras una prensa de aceite de época romana que existía en el yacimiento de Peralta, por desgracia han desaparecido todas.
han sido saqueadas o expoliadas o se las han llevado. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tiene que ver la piedra? ¿Qué es lo que tiene que ver Iluro? ¿Qué es lo que tiene que ver Lauro con el Cortijo del Almendral? Pues muy sencillo. El Cortijo del Almendral es el primer yacimiento arqueológico que se conoce y que se documenta en nuestro término municipal. Es más, se documenta cuando Alorín de la Torre ni siquiera existía, cuando Alorín de la Torre era una pedanía más de Málaga capital. En 1782, Cristóbal Medina Cóndez, en un libro, Antigüedades y Edificios Romanos de la ciudad de Málaga, del Obispado de Málaga, nos describe, nos analiza, nos examina el hallazgo de una inscripción en el Cortijo del Almendral. Esta inscripción, de la cual no se conserva ni siquiera una fotografía, forma parte de lo que debió ser un pedestal de una estatua, y ahí tenemos la transcripción del documento. Debió de ser algo parecido, más o menos, para que os hagáis una idea. Obviamente me vaya a permitir la licencia, porque no tenemos ninguna foto del pedestal. Debió de ser algo parecido a lo que tenemos aquí, un pedestal fragmentado, destruido, erosionado, en el que se veían algunos restos de la inscripción. La inscripción habla del municipio o de la República de Iluro, ¿vale? El municipio o la República de Iluro, a raíz del hallazgo de esta inscripción en el Cortijo del Almendral, pues claro, eso desata un caos investigador, y todos los investigadores del mundo mundial, y sobre todo los locales y los provinciales, empiezan a decir de que este municipio de Iluro es el municipio de Lauro, el Lauro romano, y todo el mundo comienza a decir de que en Alorín de la Torre o en Alorín el Grande está el municipio de Lauro o el municipio de Iluro, ¿vale? Se ha escrito hasta la saciedad. Aquí tenemos en 1901, Rodríguez de Berlanga nos habla del yacimiento, nos habla de esa inscripción y nos habla de la existencia de un gran yacimiento. Bien, cuando Rodríguez Berlanga investiga la zona, descubre que sí, que efectivamente hay un gran yacimiento en la zona que podría ser quizá ese municipio de Lauro. Tenía cierta razón en su investigación. Lo único que ocurre es que no se llega nunca a excavar, y es que dice que en el olivar del Cortijo del Almendral existía una gran villa o un gran billar, ¿vale? Bueno, te pones a pensar, empiezas a elucubrar o empiezas a investigar qué es lo que pudo encontrar este hombre o qué es lo que pudo ver. Pues muy sencillo, ya estaba todo investigado, ya estaba todo descubierto. Estaba posiblemente hablando del yacimiento de la estación de la Alquería. El yacimiento de la estación de la Alquería, en los años 70, Ángel Recio lo cataloga como una gran villa romana o incluso un gran poblado romano, y llega incluso a describir, ahí lo tenéis escrito, que tiene más de 18 hectáreas. O sea, es un gran yacimiento arqueológico. El Cortijo del Almendral se situaría, fijaros, aquí tenemos el yacimiento romano y el Cortijo del Almendral se sitúa aquí. Está escasamente a unos 600-700 metros. O sea, es posible que el Cortijo del Almendral formara parte de este gran yacimiento romano. Pero bueno, en 1903, para añadir un poco más de polémica al asunto, aparece una segunda inscripción en el Cortijo del Almendral. En este caso, aparece esta inscripción que vemos aquí, de la cual conservamos una foto antigua, ¿vale? Y bueno, esta inscripción en concreto se corresponde con una inscripción funeraria, lo que sería la lápida de una tumba, ¿vale? Bueno, así para los que estáis un poquito en el mundo de la investigación histórica de época clásica, de historia antigua y tal, sabéis que los romanos son muy asiduos a utilizar las abreviaturas de palabras. Entonces, ¿qué es lo que dice la inscripción? Bueno, aquí tenéis la transcripción, en la parte baja he puesto la transcripción, y viene a decir algo así: consagrado a los dioses manes, que eran los dioses del inframundo. Lucio Proquilio Valerio Valeriano, que era la persona a la que encargó en su momento la lápida, o a la que se le iba a poner esta lápida, está aquí enterrado, ixitu es, sea para ti la tierra leve. Esto es pues lo que nosotros hoy en día pondríamos en cualquier inscripción, en una lápida funeraria, que sería el RIP. Bueno, pues esta es la fórmula del siglo II después de Cristo para las inscripciones funerarias. ¿Qué diablos pintaban dos inscripciones romanas en un yacimiento? En este yacimiento, que no era exactamente ese gran poblado que hemos dicho que existía en la estación de la Alquería. Bueno, pues no voy a descubrir nada nuevo, nada que no se sepa. Después de mucho investigar, algunos investigadores que se dedican sobre todo a
a los mármoles romanos, al uso de los mármoles romanos, llegan a la conclusión de que en el yacimiento del Almendral lo que existió fue una cantera romana en torno al siglo II, primero siglo II, después de Cristo. ¿Vale? Aquí hay algunas de las publicaciones, María Luisa Loza-Azuaga, José Beltrán, en el que bueno, pues nos hablan de eso, de un taller de mármol. Bueno, aquí tenéis otras publicaciones que simplemente nos indican que estas piedras están allí quizás abandonadas en un taller, ¿vale? Que no se corresponden con la existencia de un municipio, sino que allí había un taller y en algún momento determinado estaban haciendo estos trabajos, estos encargos, y se quedaron abandonados. ¿Dónde pudo estar ese lauro o ese iluro dichoso del que se ha hablado tanto en el siglo XVIII, siglo XIX? Pues en Alhaurín de la Torre no, en Alhaurín el Grande tampoco. Ya después de mucho investigar, de mucho darle vuelta a las toponimias de Andalucía, parece ser que si existió un lauro romano, podría ser que estuviera en Lora del Río, ¿vale? Pero no en Alhaurín de la Torre. Y si existió un iluro como tal, un municipio de Iluro, que bueno, está claro que hay una inscripción y que debió de existir, seguramente se corresponda con algunos de los grandes yacimientos que existentes en la zona de Álora, que sería más factible, y simplemente aquí pues quedaron abandonados esos materiales. Bien, todo el mundo que está en el mundillo de la investigación de la arqueología clásica y tal, conoce este yacimiento, conoce y todo el mundo te dice, es un yacimiento romano. Pero hasta prácticamente el siglo XXI, todo el mundo lo daba como que era un yacimiento romano, todo el mundo decía que eso era un yacimiento romano, incluso mucha gente volvía otra vez a la información antigua y hablaban de la ciudad de Lauro, la ciudad de Iluro, etcétera, etcétera. Nos plantamos allí en el yacimiento y nos encontramos de que todo el material de superficie asociado a este posible yacimiento es medieval, no hay absolutamente nada romano. Entonces, bueno, hablamos con el ayuntamiento, nos ponemos de acuerdo y hacemos una serie de intervenciones para conocer un poco más el yacimiento, porque nos parecía un auténtico crimen que, siendo el yacimiento, el primer yacimiento arqueológico conocido de Alhaurín, en el 2019 no hubiera ni una sola excavación ni ningún estudio científico sobre el yacimiento, más allá de decir una cantera romana, un posible municipio romano, una posible ciudad romana. Entonces, los trabajos previos a la excavación, y lo típico, hoy en día utilizamos las nuevas tecnologías, y entonces pues aprovechamos, hicimos un vuelo con una serie de drones y documentamos lo que es el yacimiento a través de la fotografía aérea. Y bueno, pues nos encontramos esto que veis aquí. No se ve exactamente muy bien del todo, pero si os fijáis aquí, hay una serie de escalones que posiblemente se correspondan con el frente ese famoso de cantera, muy abandonado. Tened en cuenta que estamos hablando de una cantera del siglo II, imaginaos la cantidad de gente que ha pasado por encima de esta cantera, posiblemente ese diente de sierra que se ve ahí sea el frente de cantera abandonado. Aquí, por ejemplo, se ve otro frente de cantera un poquito más pequeñito, lo tenemos ahí, ese ángulo de aquí, fijaros, aquí tenemos el ángulo, que vemos que eso no es natural, ahí ha intervenido el hombre y ha retirado piedra. Como decía, es un gran yacimiento musulmán, vemos que es un gran yacimiento musulmán. ¿Por qué hay un gran yacimiento musulmán? ¿Por qué hay varios yacimientos musulmanes grandísimos, no grandes, grandísimos en la zona de la Alquería? Pues aquí se puede explicar perfectamente con la desintegración del reino nazarí de Granada. Los reyes católicos, en el siglo XIII, siglo XIV, inician una campaña de conquista paulatina de lo que es el reino nazarí de Granada, y entonces poco a poco van conquistando, pues bueno, el reino se va retrayendo y la población de las zonas conquistadas pues se retrae o se va hacia la zona obviamente no conquistada, o sea, los musulmanes se van retirando hacia lo que es el reino de Granada, hacia lo que son las tierras del reino nazarí de Granada, y entonces asistimos en determinados puntos a nuevos asentamientos, incluso a un gran boom de población, como es por ejemplo los arrabales de Málaga. Málaga en esta época, a finales del mundo nazarí, experimenta un gran boom poblacional, y es de esta gente, de estos refugiados, que de los sitios
que van cayendo en manos cristianas, que se va refugiando en las grandes capitales como en Málaga. ¿Por qué es importante el Guadalhorce? ¿Por qué es importante a la orilla de la Torre? ¿Por qué es importante esta zona para los cristianos? Porque Málaga es el principal puerto del Reino Nazarí, es el nexo de unión con el norte de África. Desde el norte de África llegan la mayoría de las materias primas que se utilizan en lo que es el Reino Nazarí de Granada. Y entonces, para la corona de Castilla y para la corona de Aragón, es importantísimo que Málaga caiga en sus manos para cortarle el suministro a Granada. ¿Por dónde se accede a Málaga? Bueno, aquí tenemos las campañas de conquista. Aquí vemos cómo se va paulatinamente, el reino de Granada va perdiendo, en lo que he dicho, en el siglo XIV, poco a poco va perdiendo terreno. ¿Cómo se accede a Málaga capital? Bueno, pues se accede obviamente, los ejércitos cristianos y se internan desde Sevilla, en la provincia de Málaga, y llegan a la zona de Pizarra, zona de lo que es el Valle de Guadalhorce, hacia, como vía de comunicación hacia Málaga capital. ¿Cuál es la vía principal de comunicación? El río Guadalhorce, eso está claro, siempre ha sido así. En Málaga, en la provincia de Málaga, la principal vía de comunicación hacia el interior siempre ha sido el Valle de Guadalhorce, entre otras cosas porque Málaga está encajonada entre montañas, ¿vale? Y la única manera de acceder, pues a través de lo que es el Valle de Guadalhorce y luego internarnos hacia Málaga. A la orilla de la Torre se encuentra en el punto intermedio entre la Sierra de Mijas y la Sierra de Cártama. La primera vía de comunicación sería el acceso directo, utilizando el río Guadalhorce. La segunda vía de comunicación sería utilizando el Valle de Santa María, bordeando la ciudad de Cártama, dejando la ciudad de Cártama por arriba. Y la tercera vía de comunicación sería el puerto de los pescadores, en la Sierra de Mijas, el puerto de los pescadores y bordeando lo que es la línea costera en dirección a Málaga. Es importante, precisamente, la alquería, el Valle de Santa María, cobra sentido en esta época precisamente por eso, por ser el punto defensivo o visual de esta internada, de esta vía de comunicación hacia Málaga capital. Es por lo que en esta época pues hay una serie de yacimientos muy interesantes, como es por ejemplo el Cortijo del Almendral o como es la propia torre del Cortijo de Torre Alquería, que son yacimientos eminentemente defensivos o de vigilancia de este recorrido o de este pasillo o de esta vía de comunicación hacia la capital. Bueno, aparte, tanto el Cortijo del Almendral como el propio yacimiento de Torre Alquería, y ya me estoy extendiendo demasiado, controlan lo que son los pasos naturales de la Sierra de Cártama. Desde Torre Alquería, de la zona de Torre Alquería, hay una serie de pasos naturales que nos acercan a lo que sería la ciudad de Cártama, al castillo de Cártama por la parte de atrás. Entonces, para una ciudad nazarí como Granada, para un pueblo nazarí como Granada, una gran ciudad, pues es necesario tener controlado ese acceso por la parte de atrás, ¿vale? Para que, bueno, pues los ejércitos cristianos no pillen desprevenida a la ciudad y la conquisten. Porque además, Cártama es la última gran ciudad antes de acceder a Málaga. Luego hay una serie de castillos y una serie de fortificaciones, como son las nuestras, como son Campanillas, etcétera, etcétera. Este es el Cortijo del Almendral, este es el dichoso yacimiento, este es el sitio donde aparecen las inscripciones. Como os decía, no tenemos el topónimo, no sabemos cómo se llamaba en época musulmana, no sabemos cómo se llamaba en época romana, pero sí está claro que no era Lauro ni Luro. No sabemos cómo ese gran yacimiento de la estación de la Alquería se llamaba, pero está claro que ni era Lauro ni era Iluro. Lo que os decía, el Cortijo del Almendral aparece siempre vinculado a la Alquería de la Torre, porque es propiedad del mismo señor. En esta época, en 1546, es propiedad de Diego de Cazalla, y luego va a ir pasando a sus distintos descendientes. El Cortijo del Almendral no se repuebla. Cuando esta población, sea el tipo de población que sea alquería o sea villa, pequeño núcleo de población, cuando se abandona en época islámica ya no se vuelve a ocupar como yacimiento o como zona como poblado, ¿vale? Esta es la visual, ahí es donde tenemos el yacimiento, ¿vale? Para que lo veáis simplemente. Y bueno, aproximadamente a día de hoy el yacimiento era mucho más grande. A día de hoy conserva más de 7.000 metros cuadrados de yacimiento arqueológico. Es posible que pudiera tener entre 15 y 20.000 metros cuadrados, pero hoy en día podemos hablar de 7.000 seguro, a ciencia cierta más de 7.000 metros cuadrados. Más de 7.000 metros cuadrados porque es lo que hemos encontrado o lo que hemos investigado en las 3 campañas que le hemos hecho en el yacimiento, que ahora lo veréis. Bueno, lo que os decía, cuando empezamos en el 2019 volamos con el dron y hacemos una serie de fotos y luego analizamos con los ordenadores, analizamos la información. Fijaros, esta foto, no me resisto a comentárosla. Fijaros
Aquí veis un gran rectángulo, no sé si lo veis, que cambia el color. Se ve aquí, se ve la piedra, y aquí, sin embargo, se ve sedimento y se ve un gran rectángulo. Es muy posible que eso sea parte también de la cantera romana. Pero claro, estamos hablando de una cantera del siglo II. Desde el siglo II a nuestros días, ¿cuántas veces no ha llovido y cuántas piedras se han derribado o la propia erosión ha depositado material en esta parte? Pero ya os digo que resulta muy curioso porque se ve una forma rectangular y se ve perfectamente que ahí ha intervenido el hombre. No es una estructura natural. Cuando hacemos la fotografía aérea y la revisamos, empezamos a revisar, pues bueno, nos encontramos cosas tan curiosas como, fijaros, vamos a ver, ¿dónde estamos? Fijaros, aquí hay una estructura, aquí hay otra estructura, aquí hay un muro, aquí hay otro muro, aquí vemos restos de otro muro, a ver, ¿dónde más vemos muros? Por aquí arriba hay otro muro, en fin, fijaros aquí lo claramente que se ve, aquí lo vemos perfectamente, fijaros cómo se ve el muro aquí y cómo se ve una compartimentación de habitaciones. Lo que nos sorprendemos es que en superficie no se ve, prácticamente no se ve la estructura, sin embargo, desde la altura, a unos 15, 20 o 30 metros de altura, se comienzan a ver estructuras y se comienzan a ver habitaciones y, bueno, fijaros aquí, se ve muy claramente, fijaros cómo se ve aquí un muro, perfectamente, fijaros por aquí cómo se ve otro muro, fijaros los que se ven por aquí detrás, que es los que he antes descrito. Bueno, entonces, como decía, nos ponemos en contacto, hablamos con el ayuntamiento, nos ponemos de acuerdo, porque el ayuntamiento también le indicamos que el yacimiento es un yacimiento desconocido, pese a ser el más antiguo de los que se conocen a Lorín, y decidimos intervenir porque, bueno, pues hay algo que no nos cuadra, porque está claro que todo el mundo habla de un yacimiento romano y ahí no hay un yacimiento romano, lo que vemos es un material de época musulmana. Pero cuando vemos las estructuras, bueno, pues decidimos intentar caracterizar la mayoría de estas estructuras para ver si podemos encontrar alguna de esas estructuras que sea de cronología romana, que era lo que íbamos buscando. Y entonces, pues bueno, hicimos 3 campañas. La primera campaña la ubicamos en la zona este del yacimiento, la segunda campaña en la zona oeste, lo dividimos el yacimiento en 3 partes, la zona central, izquierda y derecha, coloquialmente hablando, izquierda-derecha, oeste y oeste, y la zona central al final no intervenimos sobre ella, porque la zona central, bueno, hay que decir que el yacimiento a lo largo del tiempo, pues claro, aparecen inscripciones romanas, todo aficionado, todo conocido, todo historiador, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, han ido a buscar inscripciones romanas al yacimiento. ¿Qué ocurre? Pues que a lo largo de estos años, desde el siglo XVIII a nuestros días, son muchísimos la gente que ha ido a desmontar muros, a hacer excavaciones ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, en la zona central del yacimiento nos encontramos un gran túmulo de piedras. Entonces decidimos que ahora mismo no era interesante intervenir en esa parte, porque bueno, iba a ser un trabajo de chino, porque simplemente ahí estaba el desmonte de todas las estructuras que la gente había hecho a lo largo del tiempo. Aquí, para que os veáis, bueno, pues aquí veis, esta es una de las estructuras que se veía desde el dron antes de lo que es la excavación. Fijaros, ya aquí empieza la excavación. Y lo que ya habíamos visto previamente en la fotografía era, bueno, pues lo confirmamos. Vemos un gran edificio, el edificio puede llegar a tener más de 50 metros de largo y puede llegar a tener este edificio que vemos aquí aproximadamente entre 15 y 20 metros de ancho. O sea, es un gran edificio. Ese edificio, a su vez, parece que está compartimentado por una especie de pasillo, no nos atrevemos a decir calle, pero parece que tiene un pasillo curvo, bueno, haciendo quiebros, y adosados a ambos lados de ese pasillo estaría una serie de habitaciones. Como os decía, aquí tenemos ese gran muro perimetral o de cierre trasero sobre el que se adosa una serie de habitaciones. Y ya os digo, nosotros en las 3 campañas que hemos hecho no hemos pretendido en ningún momento hacer una excavación extensiva, sino hemos intentado documentar estructuras y ver de qué época eran, porque íbamos buscando las estructuras romanas, ¿vale? Salvo en este caso en concreto que sí decidimos intervenir y después de varios sondeos descubrimos una habitación completa. La habitación completa, bueno, pues se divide en 2, se articula en 2. La parte más pequeña sería la zona de cocina y la parte un poquito más grande pues sería la zona de uso común.
Hablamos de zona de cocina porque en esa parte estaba todo el estrato arqueológico, era muy ceniciento, muy pulverulento, con restos de carbones y algunos fragmentos bastante bien conservados de lo que era el ajuar doméstico, o sea, las vasijas de uso cotidiano de la persona o de las personas que vivían en esta habitación. Esto es simplemente una fotografía, una fotogrametría, un fotomontaje de varias fotos para que veáis un poco. Y bueno, la curiosidad es que estas habitaciones presentan suelos, quizás en la foto no se ve muy bien, pero bueno, ahí veis fragmentos de suelo, tienen un suelo de argamasa, de cal, ¿vale? Y en lo que serían las partes posiblemente de los vanos, esa argamasa está reforzada con ladrillos y otros elementos, como vemos aquí. Como decía, lo que os acabo de comentar, hemos intentado ver la época de las distintas estructuras. Entonces, fijaros, esto es un sondeo muy pequeño, se hace en un muro, que en un principio pues, nos indica la existencia de una compartimentación de otra estructura más grande, y en todas las partes de este sondeo, el material que nos ha aparecido es nazarí, ¿vale? Siglo XIV, siglo XV, principio del siglo XV. Esta es una visual para que veáis, este es el gran edificio de más de 50 metros, ¿vale? Para que veáis un poco el tamaño. Esto es un poco la estructura, por si no se veía muy claramente, pues algunas de las estructuras que hemos marcado, la posible continuidad del edificio. Hay que decir que debajo del algarrobo el muro continuaba y llegaba hasta aquí. Lo que ocurre es que en esa zona estaba muy alterada porque alguien de antiguo había hecho una excavación. Entonces los muros estaban bastante deteriorados, ¿vale? Fijaros, cuando nosotros empezamos una excavación o que empezamos un sondeo, esta es esa gran habitación que antes habíamos visto. Fijaros cómo aparece, lo que vemos, prácticamente en un principio prácticamente no vemos nada. Esta es una visual, fijaros, este sería lo que es el acceso a la habitación con esa especie de vano o esa especie de escalón. Estas serían esas vasijas que os he comentado, que parecía que estaban amontonadas, pero que por desgracia la erosión se había llevado la mitad de esta parte. Entonces solamente hemos encontrado, como diríamos, está la vasija y nos encontramos la mitad de la vasija, la otra mitad se la ha llevado la erosión. Para que veáis, 26 metros de largo y la continuidad pues son otros 26 aproximadamente. Hay que decir que no hemos excavado todas las estructuras que hemos encontrado, sino que hemos excavado una parte de las estructuras. Aquí simplemente para que veáis la continuidad, porque podéis decir, bueno, este hombre se está inventando. No, fijaros la continuidad del muro. Se ve perfectamente, fijaros, aquí parece que hay un cierre o una compartimentación, y fijaros el muro, todo es del siglo XIV, inicio del siglo XV. Es un gran edificio, compartimentado con una serie de habitaciones rectangulares. Fijaros, este era el otro muro que os comentaba. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y aquí pues veíamos algo raro. Esto parece ser que es la parte exterior, ¿vale? Aquí sería parte interior y esta sería la parte ya exterior. Aquí no hay estrato arqueológico, no hay nivel arqueológico y aquí sí hay nivel arqueológico. Y aquí encima veíamos algo raro. Es posible que fuera una especie de torre, pero hicimos un sondeo y la verdad se ha dicho que se encontraba en muy mal estado. Hemos visto pues, una especie como de zapata, una gran zapata, muy deteriorada, muy destruida, que se adosa a este muro y, como os digo, esta parte es externa y esta parte es interna, ¿vale? Aquí no hay material arqueológico y aquí sí hay material arqueológico. Luego es posible que sea una especie de contrafuerte, una especie de torrecita adosada a lo que sería la esquina del edificio. Bueno, más de lo mismo. Aquí veis, este es el corte que habíamos visto previamente, este es el corte donde os estaba diciendo que puede existir la torre. Y fijaros, hay más estructuras, algunas que hemos documentado, que no hemos llegado a excavar, se han quedado sin excavar. Nada, sin problema. Esa fue la intervención de 2019 que se había centrado sobre todo en esta zona de aquí, ¿vale? Esta es la zona central, aquí veis la zona central, y esta es la zona la zona oeste, que es donde intervenimos en el 2020. Y volvemos otra vez a lo mismo. Nuestro interés radicaba en encontrar algo a que pudiéramos hablar de romano, alguna estratigrafía romana, algo que nos identificara este yacimiento como romano. Esta es la visual
la fotografía aérea que hicimos de inicio, que normalmente, pues bueno, nos ayuda mucho antes de decidir dónde poner los sondeos, nos ayuda mucho la fotografía aérea, la estudiamos detenidamente y en función de la fotografía decidimos dónde intervenir. Entonces, bueno, aquí pues vemos más de lo mismo. Aquí vemos una serie de... Me voy a levantar para que veáis. Vemos una gran concentración de piedras y otras zonas donde no hay piedras. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando la existencia de muros. Aquí, por ejemplo, veis un muro, aquí, por ejemplo, veis otro muro, a ver, por aquí arriba hay otro muro, en fin, por aquí hay otro muro, en fin, todo esto está lleno de muros. Aquí, fijaros, aquí hay un gran muro, si seguís la línea que os marco, fijaros, estas piedrecitas de aquí tienen continuidad, tienen continuidad, tienen continuidad, tienen continuidad y llegan hasta aquí. Pero es que continúan por aquí y llegan hasta aquí y continúan por aquí. O sea, está todo lleno de estructuras de esta época, siglo XIV, siglo XV. Esto, lo había dicho que no me iba a levantar, pero al final, bueno, me voy a levantar porque es que yo tampoco lo veo excesivamente bien. Perdón. Es un poco incidir un poco más de lo mismo. Muros por aquí, muro por aquí, muro por aquí, muro por aquí, muro por aquí arriba otro muro, por aquí arriba hay otro muro, en fin. Está lo que os decía, todo lo que es el yacimiento, los más de 7.000 metros cuadrados, está lleno de estructuras. Estas son las estructuras de esta área, lo que veíamos en la fotografía aérea, que lo traspasamos a la planimetría, y entonces fijaros, hay algunas que hemos excavado, fijaros siempre, nuestra idea no es abrir las zonas en extensión, sino hacer pequeños sondeos que nos indiquen el material arqueológico que se le asocia a cada estructura. Fijaros, el corte 18 es un gran muro, pues hemos hecho un cortecito de 1 por 1. Fijaros, esta estructura, por ejemplo, no se ha llegado a excavar, simplemente la hemos documentado. Esta estructura, esta habitación, que está perfectamente delimitada, pues le hicimos un cortecito de 1 por 1, para ver qué contenía la habitación por dentro. Y aquí, en el límite, más al oeste, sí hicimos un sondeo y fijaros, encontramos otra estructura, varias estructuras, y fijaros, aquí había, este es el camino, este es el camino del yacimiento, el camino que hoy en día se puede transitar, que cuando se hace corta el yacimiento, destruye el yacimiento, hasta el punto que, fijaros, este es el camino, y aquí hicimos otro pequeño sondeíto, porque había 3 o 4 piedras, una alineación de piedras, y ahora veréis lo que nos salió. Esta foto ha salido muy oscura, pero bueno, fijaros, esta es una de las estructuras no excavadas, una de las muchas estructuras que hemos encontrado y que no hemos llegado a excavar. Aparte de lo que son esos más de 7.000 metros cuadrados, encima de lo que es el yacimiento, hay otro emplazamiento arqueológico, que está ahí arriba. El yacimiento está aquí, en la falda de la sierra, y justo encima del yacimiento hay otro emplazamiento arqueológico, que es esto. Nos encontramos esto. Bueno, yo me atrevería a juzgarme la mano derecha que eso es una torre. ¿Por qué? Porque está controlando, primero, lo que es la vía de comunicación del Valle de Santa María, lo que es esa gran vía de comunicación, y aparte está controlando el yacimiento. Y fijaros, hay una estructura, está desmontada, y claro, el gran problema que tienen las estructuras defensivas en esta época, en la Edad Media, es que cuando los reyes católicos conquistan la zona, lo que hacen es que destruyen las torres sistemáticamente. Algunas se reconstruyen, como es la de Torrealquería, y otras pues no se reconstruyen. Y es posible, como os digo, yo me jugaría una mano a que estos son los restos de una torre. Desde la torre, o desde ese emplazamiento, este sería la visual que tiene del yacimiento, ¿vale? Y bueno, estos son otros, fijaros, aquí volvemos a encontrar otra vez lo mismo, este es un corte que hicimos por encima del 2019, en el 2020 hicimos un corte y nos encontramos también otra vez lo mismo. Aquí no hay estratos arqueológicos y aquí sí hay estratos arqueológicos. Y fijaros, aquí parece que hay otro gran contrafuerte, o por llamarlo, porque es relativamente pequeño, torre, no sabríamos decir si es una torre, pero el problema que tiene es que, fijaros, en época moderna se repobló la zona y se le puso un palmito encima. Tan mala suerte que le pusieron un palmito encima. Entonces, pues la estructura está seriamente dañada
por el palmito, está claro. Pero en cualquier caso, lo que sí no es muy importante es que aquí no hay estrato arqueológico, no hay yacimiento, y aquí sí hay yacimiento, y aquí hay yacimiento, ¿vale? Es más, aquí veis, esto es una habitación, esto posiblemente sea el acceso, el vano de acceso a la habitación, pero claro, es que estaba muy dañada porque, bueno, cuando hicieron, yo lo entiendo, una criatura que está plantando palmitos no se pone ve una piedra y arranca piedra, no entiende. Incluso posiblemente esto fuera hecho por máquina, y la máquina no entiende, la máquina mete un bocado y ni entiende ni de escalones, ni de muros, ni de nada. Esta habitación, al igual que la que hemos visto antes, tiene pavimento de argamasa, ¿vale? Está muy degradado, muy estropeado, pero tiene pavimento de argamasa. Mira, aquí lo veis. E incluso tiene restos de enlucido, o sea, estaba revocada. Otra vez lo mismo, siglo XIV, siglo XV. Aquí tenemos, por ejemplo, fijaros, esto es un atifor, uno de los fragmentos, de los muchísimos fragmentos de cerámica que ha salido en esta zona como en los otros sondeos. Esta es la zona donde intervenimos en el 2020, este es el gran sondeo, estos son los pasos previos al sondeo, que limpiamos, simplemente esto está limpio, se hace una limpieza superficial y fijaros la estructura, como ya comienza a verse la continuidad. Cuando empezamos el sondeo, fijaros, aquí ya están las cuerdas del sondeo, del corte, empezamos a ver una estructura con una compartimentación. Esta parte del yacimiento estaba muy afectada, en muy mal estado, y prácticamente lo que conservamos es lo que es la cimentación de las estructuras. A ver, la gente de la zona que conocía este yacimiento de antiguo, comentan que antiguamente se llamaban las cabrerizas, ¿vale? Cabrerizas, hay otro yacimiento en Alorín de la Torre, también otro, un poquito por la zona de la cárcel, había otro yacimiento también que se llamaba Las Cabrerizas. ¿Por qué se llamaban Las Cabrerizas? Porque decían que había estructuras de metro, metro y medio conservadas, y lo que hacían los cabreros es que la utilizaban para guardar el ganado allí, simplemente para que las cabras no estuvieran desperdigadas. Llegaba la noche y la encerraban aquí. Esas estructuras hoy en día ya no existen. ¿Por qué? Pues lo que os decía, porque han estado desmontando, se han llevado las piedras. De hecho, es más, en el 2020, cuando estábamos haciendo la excavación, apareció un camión con 2 personas que venían a desmontar, a llevarse piedras de los muros. Sí, es así, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, ya le explicamos que eso era un yacimiento arqueológico, que el monte es muy grande y que, bueno, en el yacimiento no, por favor, váyase usted, porque si no lo voy a tener que denunciar, váyase usted 50 metros más para allá y recoja las piedras de allí de campo. Pero claro, es que estas piedras son todas muy careadas, muy redonditas, todas muy iguales, ¿no? Bueno, la particularidad también, aparte de esto, es que en esta zona aparecen lo que es el derrumbe del techo. Fijaros, estas son las tejas originales de la estructura y fijaros, estos son los enlucidos del techo, con las improntas de las cañas. Una vez más, materiales del siglo XIV, siglo XV. Ni un solo fragmento de cerámica moderna, ni un solo fragmento de cerámica romana. Estos son los cortes que hicimos, nos centramos en esta zona y ese fue el corte que hicimos arriba porque esta estructura es la que hemos dicho de contrafuerte, que nos pareció muy curiosa y por eso la excavamos en esta intervención. Como os decía, sondeos muy pequeños. Aquí lo veis. Fijaros, este es el sondeo, es que no era más. Era pequeñísimo. Este era el que estaba justo en el filo del camino. O fijaros este. Este era un sondeo exactamente igual, muy pequeño. O fijaros este, en esa gran habitación, fijaros, esta es la planta de la habitación, los muros que se veían a través de la fotografía aérea del dron. Fijaros, hicimos un sondeíto de 1 por 1, ¿vale? Siempre intentando dar cronología o dar información sobre las distintas estructuras existentes en el yacimiento. Ni que decir tiene que, bueno, pues esto, aquí tenemos años de investigación, ¿vale? Si nos ponemos a abrir el yacimiento en concreto, tenemos años de investigación. Este sería, fijaros, este es el muro, y aquí lo que hicimos fue un sondeíto, uno de los muchos muros. Fijaros, aquí dice uno, aquí hay una estructura, y es verdad, aquí se ve como hay un rebaje, si os fijáis, hay un rebaje donde se ve tierra y un filo como de piedra. Es posible que esto sea como una especie de oquedad reutilizada como habitación. ¿Lo veis por aquí? ¿Veis? Aquí no hay piedra, ¿veis? Aquí no hay piedra, aquí sí hay como un arco de piedra, aquí no hay piedra, hay estrato arqueológico
y aquí hay un filo de piedra. Es posible que sea una especie de habitación semirrupestre, no sé, algún tipo de espacio que han utilizado la piedra original, la han reacondicionado y han hecho una habitación. La planimetría general del yacimiento. Allí arriba tenemos la torre y aquí tenemos lo que es el yacimiento, la extensión del yacimiento. Como os decía, en el 2020 tuvimos ese problema con esas personas que venían a retirar piedras del yacimiento. Entonces hablamos con Manuel López y hablamos con Joaquín y decidimos que en el 2021 lo que teníamos que hacer era vallar el yacimiento, para que no siguieran llevándose piedras del yacimiento, porque bueno, ya estáis viendo, el yacimiento es bastante grande, es bastante monumental, está bastante bien conservado, pese al expolio de materiales que se le ha hecho, y es susceptible de ser puesto en valor, porque es un gran yacimiento y que nos puede aportar mucha información el día que lo excavemos en extensión. Entonces, bueno, aquí veis, por ejemplo, aquí ya lo estáis viendo. En este caso, estos eran vecinos que no se estaban llevando piedras, sino que estaban aportando piedras. O sea, habían arado y estaban tirando piedras en el campo. Esto es fuera del yacimiento, ¿eh? Esto no es en el yacimiento propiamente dicho. El yacimiento quedaba un poco más a la derecha. Entonces, lo que decidimos en el 2021, que fue la última intervención que hicimos, fue ponerle una valla al yacimiento. Este fue el proyecto que se presentó a la Delegación de Cultura con el recorrido de la valla, ¿vale? La fotografía, me vais a perdonar, pero la fotografía no tiene o la imagen no tiene mucha resolución, pero bueno, porque es de un AutoCAD, es de AutoCAD y es una imagen cogida directamente de AutoCAD. Y bueno, estos son los postes que se iban a poner y esto fue lo que se le presentó a la Junta de Andalucía. Obviamente, hubo que hacer una vigilancia para que ninguno de los postes, conforme la estaban montando los operarios, que ninguno de los postes afectara a ninguna estructura arqueológica. Por suerte, aquí veis el recorrido, y no afectó, estuvimos pendientes y no afectó a ninguna de las estructuras. Porque si hubiera afectado simplemente, pues se mueve el emplazamiento del poste hacia un lado, hacia otro, de manera que no hubiera destruido el yacimiento. Aquí nos encontramos, fijaros, no sé si se ve muy bien, pero aquí nos encontramos la única evidencia de uso de época moderna del yacimiento, que es una calera. Obviamente, estamos en el pie de la sierra y hay muchísima piedra, es lógico. ¿Para qué se utilizaba la piedra caliza antiguamente? Aparte del material de construcción, servía para hacer la cal. Entonces, pues, ¿dónde hay una cal? Una calera, en el pie de monte de la sierra. Fijaros, estos son los pavimentos. Fijaros esta habitación, fijaros lo que es el pavimento, ¿vale? Y fijaros, este es otro pequeño sondeo, fijaros, el muro va por aquí, el muro continúa por aquí, por aquí, por aquí, aparte de haber más muros por aquí, y justo en la zona de la puerta quisimos hacer un sondeo para ver, bueno, porque la puerta la hemos puesto aquí, esta es la zona de tránsito, la zona de acceso, y entonces quisimos documentar en la estructura que estaba justo en la puerta. Aquí esto es parte del recorrido, aquí veis lo que es el recorrido de la valla, que fue un considerable costo económico, pero que creemos que merecía la pena para proteger el yacimiento. Esto, fijaros, aquí veis, por ejemplo, las tejas, algunas de las tejas que recuperamos en la excavación. Veis esa estructura que os decía que en la zona de la puerta, fijaros como aquí vemos otra gran habitación y aquí vemos los pavimentos perfectamente conservados. Y esto es una visual, simplemente una visual para que veáis, bueno, pues aquí hicimos, en esta parte se hizo el sondeo de 2021, fijaros cómo tiene continuidad, no son muros rectos, obviamente, sino que van adaptándose al terreno, y esto es otro gran edificio con una serie de estructuras por arriba y por abajo. Este sería el corte ese en concreto, la planimetría del corte. Esto es como, bueno, las imágenes, bueno, pues los planos no son todo lo buenos que debieran, quizás deberíamos haber puesto una imagen un poquito más clara o mejores. Y bueno, después de toda excavación arqueológica viene lo que es el famoso trabajo de laboratorio, que es casi peor. Es la parte más tediosa o más complicada o que lleva más tiempo. Esto es pues parte esto es parte de un día de trabajo en uno de los sondeos, ¿vale? Cualquier arqueólogo que tenemos aquí, por ejemplo, Pepe Suárez, seguramente puede identificar. El 99% del material que vemos aquí es de época nazarí, ¿vale? Salvo estos fragmentos de aquí. Estos fragmentos de aquí son califales, son del siglo XI, siglo X, siglo XI. ¿Qué nos dicen estos materiales que aparecen
aislados pero en contexto nazarí? Bueno, pues muy sencillo. Nos están diciendo de que este yacimiento seguramente está encima de un yacimiento anterior. Es decir, en el siglo X, siglo XI, debía de existir un emplazamiento agrícola allí, pequeñito, no tenía que ser con la gran extensión que tiene este, era mucho más pequeño. Ese yacimiento se remodela, se reorganiza, bueno, tiene materiales del siglo X, y siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII con los materiales almohades. Ese yacimiento se reorganiza y tiene un boom demográfico, si queréis, en época nazarí, que es el momento en el que, pues lo que os decía, en el que esa población que se refugia, que viene huyendo de la guerra, van buscando nuevos emplazamientos. Este es un elemento muy curioso que nos aparece precisamente en el yacimiento y dio pie a que en su día yo comentara la posibilidad de que en este yacimiento podía haber una rábita o un ribat. ¿Una rábita o un ribat qué es? Bueno, son muchos, se corresponde con muchísimos tipos de yacimientos o muchísimos, se puede describir de muchísimas maneras. Pero, para que nos entendamos, podría ser algo parecido a una especie de convento, pero entendiendo convento como de época islámica del mundo islámico. Es un sitio donde los musulmanes, un sitio de especial interés cultural o religioso, porque por ejemplo haya un santón enterrado, o sea un sitio especialmente religioso por alguna circunstancia, y entonces la gente va a peregrinar, a hacer como un retiro espiritual al yacimiento. Es posible que esto fuera un sitio con alguna simbología religiosa. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en el mundo islámico el enterramiento es muy sencillo. La religión islámica prohíbe el uso de cualquier tipo de lujos en el enterramiento. ¿Qué es lo único que permite la religión islámica? ¿O qué es lo único que se hace en los enterramientos islámicos? Lo que es la tumba en sí. ¿En qué se gastan el dinero? Pues bueno, pues pueden hacer lo que sería una caja muy suntuosamente decorada, con ladrillo vidriado, con inscripciones en árabe, o los famosos, que son muy famosos y muy conocidos, sobre todo de los cementerios, sobre todo de Málaga capital, de Jabal Farú, son los ladrillos de orejetas. Estos son las lápidas, lo que nosotros hoy entendemos como lápidas. Esto es lo que se le pone para identificar las tumbas. Entonces, esto que nosotros encontramos aquí es un fragmento, sería esto, este fragmento de aquí. Mucho más sencillo, mucho más básico, sin inscripción, sin decoración tan elaborada. Y este ladrillo en su momento sirvió para marcar una tumba. O sea, este ladrillo se corresponde con una tumba. Estaba en los niveles más bajos del yacimiento. Es posible que en algún momento aquí hubiera, es una hipótesis obviamente, que hubiera un santón, alguien enterrado de especial interés religioso. Un imán, un santón, una persona muy espiritual, y la gente fuera a peregrinar allí. ¿Vale? Al mismo tiempo, en estas rábitas, en estos ribat, la gente viene a hacer la guerra santa, estamos en la frontera. Entonces la gente viene a morir por el Islam. ¿Y entonces dónde va a morir? Pues a la frontera. Esta zona es la frontera en el siglo XIV. Esta zona es la zona donde se internan los ejércitos cristianos. ¿Dónde va la gente a hacer la guerra santa? A esta zona. Bueno, esto simplemente para que veáis algunos materiales que nos han ido saliendo a lo largo de la excavación, que hemos estudiado. Muchos de ellos, algunos de ellos, han sido restaurados en su día. Cuando existía la Fundación de las Canteras, pues nos dio una pequeña subvención y gracias a ello restauramos algunas piezas que veis ahí, que algún día, pues si Dios quiere, y de hecho estamos en ello, formarán parte de la colección museográfica de la historia de Alhaurín de la Torre. ¿Qué queremos hacer? Estamos de hecho elaborando el proyecto, muy despacito, estas cosas hay que hacerlas muy despacio, no hay que tomárselo con mucha prisa, y queremos ponerla, o queremos ubicarla, si Dios quiere, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, ¿vale? Entonces estas piezas, pues, formarán parte en su día de esa colección museográfica que estamos elaborando. Fijaros, aquí, bueno, tenéis algunas de las piezas y bueno, se nos ha colado esta, que es una lucerna del yacimiento de Taralpe. Taralpe es otro yacimiento que ya he hablado en algunas conferencias. Esta es una lucerna del siglo VIII a.C., ¿vale? Que también la tenemos restaurada y formará parte de la colección. Lo que era un candil, el candil de toda la vida, pero del siglo VIII a.C., Fenicia. Y con esto, pues yo qué sé, espero no haber aburrido excesivamente, porque podría seguir hablando y tirarme 3 horas más hablando,
Podría empezar ahora desde el principio otra vez y contaros otra cosa completamente distinta. Pero yo creo que ya es más que de sobra, ¿no?, lo que os he comentado. A partir de este momento, pues nada, si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración, ¿queréis que haga alguna aclaración? Porque la verdad es que somos metralletas. Cuando nos ponemos delante de un micrófono, a un arqueólogo o a un historiador le da un micrófono y estáis perdidos, Porque vamos, nos volvemos locos. La cosa es muy bonita. Bueno, vamos a ver, es que a la orilla de la torre, no solamente a la orilla de la torre, es que está claro, aquí vivía gente desde siempre. El Andaluz. Entonces, claro, una vez primero fueron los prehistóricos, en fin, los romanos, los fenicios, los púnicos, los cartagineses, sí, los visigodos, etcétera, etcétera. Y toda esa gente a lo largo del tiempo esa gente vivía y moría y trabajaba aquí. Y ese uso va dejando restos de distintas épocas. Sí, claro. Mira qué bonito. Debe ser una gozada encontrar una cosa de esas. Bueno, lo que pasa es que, a ver, Cuando excavas. yo he puesto las piezas bonitas, esas piezas son las bonitas. Hay miles de fragmentos que a nosotros nos da mucha información, pero que no son significativas en el sentido de museables, ¿vale? Yo aquí os he puesto las mejores piezas, o las que están un poquito mejor restauradas, o las piezas que son muy interesantes porque nos cuentan, pues por ejemplo, los estampillados almohades, esas piezas que hemos visto verdes que se ven como unas estampitas o unas florecitas, eso son características del periodo cultural que nosotros llamamos el periodo de almohades, ¿vale? Y claro, son muy significativas cuando tú ves y dices esto es almohades, o las que he dicho que son califales, los ataifores o las piezas. Los ataifores son las fuentes, son grandes fuentes, que son donde un vecino de Alhorén Grande me contaba, esto es el plato del gazpacho. Sí, porque son unas grandes fuentes y que se utilizaban, pues bueno, para comer, con una ensaladera y tal. Y entonces, pues, según la decoración que tiene, son muy características de cada periodo. Esas que os he dicho, que son más antiguas, son las que son un color marrón, melado, con líneas negras. Y entonces son muy característicos del mundo califal. Cada época tiene una decoración distinta. Y gracias a Dios, pues bueno, nosotros nos vamos ciñendo ese material en los distintos estratos para ir fechando las estructuras y caracterizando los yacimientos. Y ya os digo, este yacimiento en concreto, el 99% del material es nazarí. O sea, estamos hablando del siglo XIV, inicio del siglo XV. ¿Se ve nada de romano? No. Bueno, miento. Salieron 2 fragmentos de tégulas romanas. Las tégulas son lo que serían las cejas romanas. Las tejitas. Sí. Pero claro, si habláramos cuantificándolo, podrían ser 40 o 50.000 fragmentos de cerámica nazarí y 2 fragmentos romanos. ¿Alguien las llevaría? No, simplemente estaban ahí, podían estar porque la cantera, algún material de construcción, podía haber una choza, algo podía haber de época romana. Entonces, pues eso está ahí debajo. Pero claro, como hemos sondeado, como se suele decir, hemos sido el pollo, hemos picado por todos lados. Hemos picado por todos lados, pero no nos hemos centrado en extensión. Entonces, lo cual no quita de que dentro de 3 años hagamos un macro corte de 10 o de 15 metros y debajo nos encontremos una estructura romana. Pero a día de hoy no. ¿Vale? Perfecto. Bueno, y nos vamos a ir porque nuestra querida compañera querrá... Gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, perdón. Perdón, que mi amigo quería comentarme algo. Dime, cuéntame. Enhorabuena y... Tú siempre palabras muy amables y... Bueno, es que es lo que te merece, vaya, y supongo que mucha gente lo conocerá, pero yo invito a que visiten tu blog, tu magnífico blog, con un trabajo ingente que hay ahí. Y muy generoso por tu parte hacerlo de una manera pública y abierta. ¿Qué previsiones hay de seguir? Porque las trazas de esto es de ser un edificio o un yacimiento de magnitud bastante importante, sí. No por la magnitud en tamaño, sino por la trascendencia de... Sí, que realmente son edificios muy modestos, pero estamos hablando, y es que no... creo que me quedo corto, de más de 7.000 metros cuadrados de estructura. No están intactas, pero sí son museables, porque te cuentan una historia. El día que podamos abrir en extensión ese yacimiento, podremos hablar un poco más. Sí, pero si la hipótesis que tú planteas de que
fuese una rábita, Sí. sería un edificio principal dentro de la estructura. Sí, pero no tiene por qué ser un gran edificio. No, me refiero principal, o sea, muy de básico, importancia muy... sobre el resto de edificaciones, ya fuesen viviendas o otro tipo. Claro, está claro de que, vamos a ver, para que fuera una rábita un rival, no hace falta micrófono, ¿no? ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Sí, te escuchamos bien. Debió de existir algún edificio, o sea una tumba, una gran tumba, o simplemente, no tiene por qué ser una gran tumba, un gran edificio, sino simplemente, lo que os digo, una tumba de ladrillo, con un ladrillo de orejeta marcándolo, con eso perfectamente podía ser simplemente el lugar que marcara a un santón, un imán, lo que sería un cura de lo que es la religión cristiana. Simplemente que por alguna significación ese fuera una persona muy importante y se enterrara allí. Pero claro, no necesariamente tiene que haber un gran edificio asociado a esa tumba inicial, ¿vale? Pero hay previsiones de seguir con excavaciones, con nuevas campañas. Es un poco complejo porque la verdad se ha dicho de que tenemos muchos yacimientos y muy poco tiempo para investigarlo, porque claro, normalmente investigamos en un mes o mes y medio, y a día de hoy estamos hablando de que Alhaurín puede tener más de entre 170 y 180 emplazamientos. Entonces son muchísimos sitios y normalmente pues vamos un poco a marcha martillo, como se suele decir, o donde tenemos una urgencia o una necesidad porque se nos va a perder yacimiento o vamos a perder un yacimiento. En Taralpe, pues vamos corriendo a hacer una intervención en Taralpe. ¿Dónde tenemos necesidad? En la Villa Romana de no sé dónde. Vamos a hacer un pequeño sondeo para evaluar y conocer un poco el yacimiento, ¿vale? Sí, dime, Pepe. Sí, bueno, yo lo primero felicitarte también por el trabajo que llevas haciendo, que tiene mucho mérito en el asentamiento y que efectivamente indica que se trata de un sitio que supera simplemente lo que entendemos por una cortijada, por una alquería, que ello tiene más entidad. Que es demasiado grande. Y he visto que no has hecho mucha referencia, pero sí has puesto imágenes de la presencia de proyectiles, de una serie de puntas de flechas, sí, bueno, que podían reforzar, ¿no?, junto con la presencia de esos contextos que parecen primarios también, podían apuntar a un abandono, podía ser precipitado a que el sitio hubiese sido resultado o hubiese vivido un conflicto en ese contexto que estás comentando, sí, de frontera. Sí, efectivamente. La mayoría de las habitaciones presentan en los estratos más altos, o sea, los estratos de destrucción, presentan una capa o un nivel de ceniza, de carbones, de destrucción, de lo que nosotros los arqueólogos interpretamos como de destrucción. Estando en una zona de frontera es lógico. Este yacimiento seguramente fue destruido por una internada cristiana. La internada cristiana hay, pues, que yo sepa, hacia de pronto 4 o 5 en el siglo XIV y en el siglo XV. Entonces, cualquiera de esas internadas pudo destruir el yacimiento. Es posible que esos conjuntos de habitaciones se correspondan con distintas, dentro del mismo periodo, o sea, del siglo XIV, se correspondan con reconstrucciones del mismo edificio, y que realmente sean 2 edificios o 3 edificios que simplemente se destruye, se abandona, se queda ahí y se hace al lado otro edificio exactamente igual, ¿vale? De hecho, en una de las habitaciones nos apareció, en un estrato de destrucción, cosa raro, en un yacimiento musulmán, nos apareció una muela cristiana, una muela humana, que no suele aparecer restos humanos en un yacimiento musulmán. Sin embargo, en un estrato de destrucción, que sellaba lo que era un pavimento de una de las estructuras, había una muela. ¿Qué hace una muela cuando los musulmanes precisamente son muy escrupulosos o valoran mucho el cuerpo humano, los restos humanos, y como algo impuro y tal? Pues dentro de una de estas habitaciones había una muela, en un estrato negro, un estrato de ceniza. ¿Le dieron un porrazo maldado a una criatura? Posiblemente. Sí. Y que se cayó la muela allí antes de que... Se quedó allí. Pero y es verdad también que creo recordar que son hasta 7 puntas de flecha lo que me encontraron en el yacimiento, en esos niveles de destrucción. O sea, allí pasó algo que hizo que desapareciera el yacimiento, que tuviera un final abrupto. ¿Vale? A ver si más adelante podemos seguir interviniendo en el yacimiento y podemos aportar más información. Bueno, venga, vámonos.